Vamos a continuar con nuestra conferencia. A continuación vamos a desarrollar una temática, creo que es importante para nosotros y creo que es importante para la mujer en especial. El legado puritano y la mujer. Vamos a ver qué pensaban los puritanos respecto a la mujer, el rol de la mujer, los deberes de la mujer, y la manera como nosotros vamos a desarrollar nuestra temática es a través de 5 encabezados. En primer lugar, estaremos viendo algunas consideraciones preliminares. En segundo lugar, estudiaremos la misión de la mujer. En tercer lugar, la gracia para la sumisión de una esposa. En cuarto lugar, razones para la sumisión de la mujer en general. Y número 5, una carta para la recién convertida. Carta para una recién convertida. Así que vamos a seguir estos 5 encabezados que nos van a permitir desarrollar nuestro tema, el legado puritano y la mujer. Quiero empezar con algunas consideraciones preliminares citando a John Angell James respecto al tema. Él dijo: no es probable que se derrumbe una comunidad en la que la mujer cumple su misión, porque por el poder de su noble corazón sobre el corazón de otros, ella la levantará de sus ruinas y la restaurará de nuevo a la prosperidad y el gozo. Y estas son palabras de un puritano finales del siglo XVII. Ahora ya nosotros podemos empezar a ver la perspectiva que tenían los puritanos y su concepto acerca de la mujer. Si bien el cristianismo ha sido acusado de machista en determinadas ocasiones, se acusa de machismo a Pablo, el apóstol, y cuando se revisan sus epístolas se acusa de que en ellas hay un contenido fuertemente machista. Al parecer los puritanos interpretaban las epístolas paulinas con un propósito distinto. Ellos interpretaban las epístolas de Pablo como su fuente o su fundamento teológico más importante, de tal manera que fue el Espíritu Santo mismo quien guió a Pablo a decir lo que dijo respecto a la mujer, y de ninguna manera era algo machista. Incluso hay algunos ensayos de algunas mujeres hoy que representan movimientos feministas donde atacan la perspectiva puritana de la mujer. Incluso dicen, no es puritanismo, es machismo. Lo que pasa es que se reviste de un concepto supuestamente puritano. Lo cierto es que los puritanos interpretaron las epístolas de Pablo y vemos en su práctica y en la manera como lideraban su hogar y a sus esposas que realmente no eran machistas. Lo único que les importaba era obedecer la palabra del Señor y que sus esposas también pudiesen agradar al Señor. Como líderes y sacerdotes de su hogar, esa era su responsabilidad. Sigue diciendo John Angell James, refiriéndose a Jesucristo: seguidlo a través de toda su carrera terrenal. Y fijaos en la atención que Él bondadosamente dio al sexo femenino y que recibió de Él. Es la lectura que estaba haciendo John Angell James respecto al ministerio de nuestro Señor Jesucristo en relación con la mujer. Él las admitió en su presencia, habló familiarmente con ellas y aceptó las señales de su gratitud, afecto y devoción. Vedlo acompañando a su madre a las bodas de Caná en Galilea. Vedlo conversando con la mujer samaritana, instruyendo su ignorancia, soportando su rudeza, corrigiendo sus errores, despertando su conciencia, convirtiendo su alma y posteriormente empleándola como mensajera de misericordia y salvación a sus vecinos. Y ese texto mismo, el encuentro del Señor Jesucristo con la mujer samaritana, inspira al puritanismo en su práctica piadosa respecto a la feminidad, lo que se conoce como feminidad bíblica, feminidad bíblica. Con esas palabras preliminares de James, pasemos a nuestro segundo encabezado, la misión de la mujer.
la misión de la mujer. Algo interesante, y es que los puritanos comprendían que la mujer fue dada por el Señor como ayuda idónea. Y citan generalmente Génesis capítulo 2, versículo 18, versículo 20. Ahora bien, el hecho de que la mujer fue dada al hombre como ayuda idónea, pues lo que quiere decir es que hay un trabajo complementario muy importante. Los hombres deben ocuparse de su rol, las mujeres del suyo, pero juntos como una sola carne, y hay una especie de unión mística en el matrimonio. Y ese es otro concepto interesante que los puritanos trabajaron. Así como hay una unión mística entre la iglesia con Cristo, unidos a través de la fe de manera misteriosa, asimismo en el matrimonio hay una unión mística también. Los esposos se unen espiritualmente, son considerados una sola carne y hacen un trabajo complementario muy interesante. James dice, la característica del hombre no caído fue la de querer tener a alguien con quien simpatizar en sus alegrías, por supuesto, por cuanto no había entrado el pecado en el mundo. De la misma manera que la del hombre caído es la de querer tener a alguien con quien simpatizar en sus penas. Y lo que se sigue aquí de manera consistente es que el hombre antes de la caída y después de la caída reconoce la necesidad de una ayuda idónea. Pero ¿cuál es el problema? El problema no es ese. El problema es la entrada del pecado en el mundo. Una vez el pecado entra en el mundo, entonces se tergiversa la necesidad de esa ayuda. Sin embargo, está todavía arraigada en el corazón del hombre. El hombre anhela tener una compañera con quien simpatizar, pero la mala noticia es que el hombre caído simpatiza con ella sus desgracias, sus penas. Lo contrario, cuando el Señor creó a Adán y Eva en el huerto del Edén y no estaba el pecado en el mundo, pues vemos una relación buena entre los esposos. Es la entrada del pecado que cambia absolutamente todas las cosas. Sigue diciendo James, a menudo se ha visto que ella fue tomada del hombre, ella era igual a él en naturaleza, mientras que la misma parte del cuerpo de donde ella fue sacada indica la posición que ella debía ocupar. Y mire lo que él dice, no fue tomada de la cabeza para mostrar que no tenía que gobernar sobre él, sobre el hombre, ni tampoco de su pie para enseñarnos que no tenía que ser una esclava o su esclava, ni de su mano para mostrar que no tenía que ser su instrumento, sino de su costado para mostrar que tenía que ser su compañera. Y replicando las palabras de James, Matthew Henry dice, de su costado, de la costilla, para ser amada y protegida por él. Y es por esa razón que el Señor se la dio de una costilla. Era la manera como los puritanos estaban interpretando la creación de la mujer. La posición y misión de la mujer se resume en respeto y sujeción a su marido, según Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 24. Los puritanos están interpretando este precioso pasaje de las Escrituras, el cual sienta las bases de la relación entre esposos. Miren conmigo Efesios capítulo 5, por favor. Efesios capítulo 5. Miren el versículo 24. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Desde luego que ese todo significa todo lo que esté acorde a la palabra del Señor. Si hay algo que desafía la obediencia a la Escritura, entonces ella primero debe obediencia al Señor antes que a los hombres. Pero ese todo se entiende en el marco de lo lícito, de lo legítimo, de lo que no va en contravía de los mandatos del Señor a través de su palabra. Y los puritanos entendían eso, que la posición y misión de la mujer se resumía en el respeto. Y lo interesante es que cuando ellos interpretaban el versículo 33 del mismo capítulo 5, mire lo que dice, por lo demás cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. La manera como ellos interpretaban esa palabra respete
estaba enfocada en la manera de hablar de la mujer, en la manera como ella se dirigía a su esposo verbalmente. Es así como la posición y la misión de la mujer entonces debe sujeción a su esposo, pero al mismo tiempo debe respeto en su comunicación verbal con él. Ahora, aquí hay una dinámica muy interesante porque más adelante se habla de la relación de padres e hijos. Y a los hijos se les manda obedeced en el Señor a vuestros padres. Y esa acción de la obediencia está en aprender a escuchar. Esa es la idea en el texto. Es decir, los hijos obedecen por cuanto aprenden a escuchar la directriz de sus padres, y las mujeres respetan a sus maridos por cuando aprenden a comunicarse con ellos. Ahora, si usted lee el capítulo 6, versículo 1 de Efesios, dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, en plural, porque esto es justo. Es decir, lo que el Señor le demanda a los hijos es que aprendan a escuchar las directrices de su padre, pero también de su madre. Aprendan a escuchar para poder obedecer. Pero eso no es lo que se les pide a la mujer. A la mujer no se le pide eso. A la mujer se le pide respeto. ¿Qué quiero decir con esto? La mujer debe aprender a comunicarse con su esposo. Debe aprender a comunicarse con su marido. Y en ese respeto, en esa comunicación con su esposo, cumple su misión de ayuda idónea. En esa sujeción a su marido, cumple su misión de ayuda idónea. Ahora, el marco en el cual se da esta serie de exhortaciones está en el versículo 21 y 22. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Y a partir de ese marco de sometimiento mutuo, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Ambos están sujetados a la autoridad de Cristo. Ambos, tanto el hombre como la mujer, deben ocupar esa posición delante de Cristo, quien es la máxima autoridad, de la cabeza. Tanto el hombre como la mujer deben sujeción a Cristo. Y es a partir de ese principio de sujeción mutua es que la mujer se debe sujetar al esposo en el Señor. O sea, es en Cristo. Y es interesante porque estas verdades, que son muy prácticas, se dan en un marco teológico. Realmente Pablo desarrolla todos estos argumentos en un marco teológico. La mujer fue creada para ser ayuda idónea para el hombre, sujetándose a él y respetándolo, principalmente en la manera como ella se comunica verbalmente con él. Ahora, debe recibir una gracia especial para esa sumisión. En tercer lugar, claro que debe recibir una gracia especial para la sumisión. Y esa gracia se la da el Señor. Los puritanos creían que era el Espíritu Santo quien capacitaba a las esposas para someterse a sus esposos. Y por lo menos ellos lograron describir 4 principios importantes en esa gracia para la sumisión de una esposa. En primer lugar, hablaban de la humildad. La mujer modela humildad. Humildad. Cada vez que ella se sujeta a su esposo y respeta a su esposo, modela humildad. Y esa humildad se convierte en un ejemplo en su hogar para sus hijos. Así como ella modela humildad en sujeción y respeto a su esposo, entonces sus hijos seguirán el ejemplo de su mamá. Y de igual manera van a sujetarse y respetar a sus padres. Ella modela humildad. Número 2, modela sinceridad. Y esto es muy importante. Los puritanos creían en el consejo de la esposa hacia el esposo. El esposo debía tener la capacidad de aprender a escuchar la voz de su esposa, ya que su esposa son los ojos de Dios para el esposo. Si usted quiere vivir corandeo de una manera materializada, cásese. Cásese. Y ahí vive materializadamente el corandeo. Los ojos de su esposa, la vida de su esposa se convierten en los ojos de Dios para usted.
Y los puritanos creían que eso hacía parte de la sinceridad, las esposas mismas, su consejo hacia sus esposos, su sinceridad. Y es interesante porque cuando uno predica la palabra del Señor o enseña la palabra del Señor, claro, la primera persona que juzga tus sermones y juzga la coherencia de tus sermones con tu vida, pues es ¿quién? La esposa. Y es la esposa. Y puede que tú termines de predicar el sermón y se acerquen los hermanos y las hermanas de la iglesia y te pasen la mano por acá y te digan: pastor, excelente sermón, qué buena prédica, me ha edificado tanto. Y tú llegas a la casa, te sientas con tu esposa y ella te dice: amor, fallaste en esto, en esto, en esto. Pero saben que esa sinceridad es buena porque quebranta el orgullo del pastor. Quebranta el orgullo del pastor, o que puede desarrollarse en el corazón del pastor. Pero la esposa debe ser sincera. Los puritanos creían en la sinceridad de la esposa, no en una esposa que lo callaba todo, sino que era sincera en su consejo para con su esposo. Tercero, alegría. La alegría de la esposa cristiana. Los puritanos pensaban que las esposas, cuando entendían ese concepto de sumisión y sus esposos ejercían su autoridad a partir del servicio cristiano, entonces ellas debían experimentar gozo, gozo, gozo. ¿Saben? No hay por qué, queridas hermanas, hacerle un reproche al Señor en cuanto a la autoridad de su esposo sobre usted. No hay por qué hacerle ese reproche al Señor. ¿Sabe por qué? Porque cuando Eva pecó, ¿a quién llamó Dios primero? Al hombre. ¿Y eso qué significa? Lo que significa es que es el esposo el principal responsable por el bienestar espiritual de su casa, incluyendo el de su esposa. Tranquila, mis hermanas, se salvaron de esa responsabilidad. Claro, el hombre es el que lidera, el hombre es el que tiene la autoridad, el hombre es el que manda, el hombre es el que gobierna, todo el hombre. Claro, pero el hombre es el responsable delante de Dios por tu vida. Y es una grandísima responsabilidad. Los puritanos creían eso, y cuando el hombre desarrollaba un buen liderazgo en sus esposas, el rostro de sus esposas manifestaban alegría y gozo cristiano. Porque ellas comprendían de la importancia del rol de su esposo y la vital ayuda que ellas podían ser para él. Número 4, la constancia. La constancia. Nosotros leemos en determinadas biografías, incluso de reformadores, cómo las esposas una y otra vez levantaron a sus esposos que estaban experimentando depresión y desánimo. Qué tremendo pasó con Lutero también, y eso lo hizo Catalina Fombora, levantando a su esposo Lutero, que se sentía deprimido, y llegar al cuarto donde estaba Lutero y decirle: Dios ha muerto. Responder Lutero: ¿cómo que Dios ha muerto? Dios ha muerto. Pareciera que ha muerto para ti. Levántate de la cama. Pero son las palabras de una esposa constante, perseverante. Qué increíble, ¿verdad? Es increíble. Porque a veces como hombres podemos pensar que somos autosuficientes. Que como somos los líderes del hogar, los sacerdotes de la casa, somos autosuficientes. Realmente no necesitamos de nuestras esposas para alimentar nuestro ánimo. No, pero no es así. Nosotros como hombres también nos desanimamos. También como hombres vemos nuestros pecados reflejados en la palabra del Señor, y eso puede producir un sentimiento de inconformidad en nuestras vidas, necesitar de esa compañera, ayuda fiel, ayuda idónea, de la cual el pastor Javier Martínez predicó mucho, enseñó mucho. Pero es una realidad: humildad, sinceridad, alegría y constancia. La esposa debe ser perseverante, perseverante. Y aquí hay un principio muy interesante, queridas hermanas, y es que la espiritualidad de la esposa piadosa no dependía del esposo. La espiritualidad de la esposa piadosa no dependía del esposo, dependía
de su comunión con Cristo. ¿Entienden el punto? Lo que les estoy queriendo decir. La única manera para que una esposa fuese humilde, sincera, alegre y constante a pesar del pecado de su esposo era que su vida espiritual dependía directamente del Señor y no de su esposo. Así que en su devoción personal ella era constante. Ella era constante en su devoción personal. Pues yo ni oro, pastor. Yo no volví a leer la Biblia y no volví a orar en mi casa. ¿Y por qué, hermana? Porque como mi esposo no hace devocional familiar. Bueno, ok, él tendrá que darle cuentas a Dios por eso y será juzgado por eso. Pero tu espiritualidad, querida hermana, no puede depender de si tu esposo no hace devocional familiar. Porque tú eres hija de Dios. Tú has sido justificada por Cristo. Es tu responsabilidad crecer en santificación, en devoción personal. Así que el motor de estas mujeres para ser perseverantes y constantes era el mismo Señor. A pesar de su esposo, ellas se mantenían firmes y fieles en el Señor. ¡Qué increíble! Y nos han dado un ejemplo a los hombres tremendo sobre la espiritualidad personal. Uno escucha los testimonios de las mujeres de cómo oran e interceden por la iglesia. El ejemplo más cercano que tengo es el ejemplo de mi abuela que me crió en el Evangelio, una mujer anciana. Pero yo tengo en mi mente la imagen de verla orando todos los días por mí y por mi hermano que estaba un poco descarriado. Y verla de rodillas en la cama orando por nosotros en la mañana y en la noche. Y oraba, y oraba, y oraba, y oraba. Una mujer de oración y devoción personal. No era teóloga, no es teóloga. Quizá no tiene el conocimiento teológico que muchos de los que están aquí puedan tener, pero era una mujer constante en la oración. Las reuniones de oración de la iglesia, las primeras que se reunían eran las mujeres. Y generalmente en las iglesias evangélicas, las que más asisten a una reunión de oración entre semanas son las mujeres. Son las mujeres. Bueno, las esposas de estos hombres no se quedan atrás. Eran mujeres humildes, sinceras, alegres y constantes. Son 4 principios importantes que solamente por la gracia del Señor te capacitan, querida hermana, para una sumisión respecto al esposo. Número 4, razones para la sumisión de la mujer. Razones. Y vamos a ver esta serie de razones del por qué la mujer debe sujetarse a su esposo. En primer lugar, el lugar donde Dios ha establecido al marido. Número 1, el lugar donde Dios ha establecido al marido es un lugar de autoridad. Y eso te debe motivar a la sujeción y al respeto. Eso te debe motivar a la sujeción y al respeto. Ahora, noten algo acá. Aquí hay una comprensión doctrinal sobre el tema. Mire que esto no es netamente pasional, emocional, sentimental. Es un tema racional también. Por cuanto el Señor creó al hombre primero y el mismo Señor establece los roles, es algo racional. La mujer se sujeta a su esposo por cuanto él es autoridad. No es algo pasional ni sentimental. No se trata simplemente de si quiero o no reconocer la autoridad de mi esposo. No se trata de que así es. Así que cuando la mujer tiene comprensión doctrinal en cuanto a los roles, eso trae paz a su vida. Trae paz. ¿Y por qué muchas mujeres están confundidas respecto a los roles de su casa? Porque doctrinalmente no lo han aprendido así. No se les ha enseñado así, no se les ha explicado a la luz de la palabra del Señor cuál es su rol y qué posición debe ocupar en el hogar. Pero una vez la mujer comprende a la luz de las Escrituras la responsabilidad de su esposo y la suya, ella experimenta la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y guarda vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y si hay algo que genera confusión, es la falta de firmeza doctrinal. Número 2, el cargo que Dios le ha dado al marido, él es la cabeza. Él es la cabeza, evidentemente es un lenguaje metafórico que utiliza Pablo también en su carta a los Efesios, pero él es la cabeza, por lo tanto, él es la directriz, la dirección para su hogar y la dirección para la mujer.
Número 3, la semejanza del marido con Cristo. Y aquí subyace un principio de conformidad. Así como la iglesia se debe conformar a Cristo Jesús, la esposa se debe conformar a su esposo. La vida cristiana, ¿de qué trata? Nuestra madurez espiritual, ¿de qué trata? Nuestra santificación, ¿de qué trata? De que seamos conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestro esposo como iglesia. De esa misma manera subyace el principio de conformidad para la esposa. Ella, a medida que camina con Él, a medida que decide amarlo a pesar de, y decide sujetarse y respetarlo a pesar de, es conformada a su esposo. De ahí que, hermanos queridos, qué gran responsabilidad tenemos. Estamos nosotros como hombres modelando el carácter de Cristo ante nuestras esposas, para que ellas sean conformadas a nosotros a la luz de la imagen de Cristo. Qué gran responsabilidad tenemos. Y es por eso que siempre decimos, si usted está dispuesto a morir, cásese. Cásese. ¿Saben por qué? Porque amar es empezar a morir. Amar es empezar a morir. Y ese es el ejemplo que encontramos en las Escrituras de Jesucristo. Jesucristo nos amó, Él tomó la decisión de amarnos, pero murió en nuestro lugar. Así que si yo como esposo tomo la decisión de hacerle el bien a ella a pesar de ella, porque todas las decisiones son a pesar de él y a pesar de ella, ¿no? Si yo tomo la decisión de hacerle siempre el bien a ella a pesar de ella, es porque estoy dispuesto a morir a mí mismo por ella. Amar es empezar a morir. Principio de conformidad. Muero a mis pecados para ser conformado a la imagen de Cristo. Ahora mi esposa muere a sí misma para conformarse a su esposo que modela a Cristo. Qué gran responsabilidad. Número 4, los beneficios que la esposa recibe del marido. Y eso la debe animar a sujetarse y a respetarlo. 3 beneficios que encontramos en Efesios capítulo 5 y los puritanos lo explican muy bien. Santificación, cuidado y provisión. Son 3 beneficios que ella recibe, pero son 3 responsabilidades que tenemos los esposos. Santificación, cuidado y provisión. Nuestra responsabilidad como esposos es santificar a nuestras esposas. Realmente, pues nosotros somos una ilustración muy imperfecta de lo que es Cristo y la iglesia. Muy, pero muy imperfecta. Si nosotros los hombres somos puestos por Cristo para modelar su imagen delante de nuestras esposas, es muy imperfecto eso. Nos falta mucho. Y tenemos múltiples debilidades, pero en medio de esas debilidades es nuestra responsabilidad santificarlas, apartarlas del mal, así como Cristo lo hace con la iglesia. Y eso requiere todo lo que ya se nos ha enseñado en las conferencias y en las prédicas. Todo eso requiere. Requiere orar con nuestras esposas, requiere leer la palabra del Señor con nuestras esposas, requiere hacer el devocional familiar o la adoración familiar en nuestras casas, requiere ser ejemplo para nuestras esposas. Y como pastores, antes de predicar, siempre estamos preocupados. ¿Será que estoy siendo coherente lo que voy a predicar con la manera como vivo? Siempre estamos pensando eso, estamos preocupados por eso. Pero ¿cómo se nos facilita eso? Vamos a donde nuestras esposas y le preguntamos. Y les preguntamos. Y ellas desde luego nos van a ayudar si nosotros estamos haciendo un trabajo de santificación o no. Ellas nos van a ayudar porque ellas van a ver el esfuerzo y nuestra debilidad y nuestra lucha. Y ellas nos van a ayudar para que nosotros llevemos a cabo ese trabajo de santificación, incluso cuidando su propio corazón. Cuidando su propio corazón. Ese es el cuidado, un cuidado físico, por supuesto, físico. No maltratar a nuestras esposas físicamente y claro, cuidarnos de hacerlo también verbalmente. Hay un cuidado integral. Y provisión, el hombre es el responsable de suplir sus necesidades. Es el hombre.
Y es muy interesante porque cuando hablamos con los jóvenes que se quieren casar, ellos están preocupados por conseguir a una mujer que ame al Señor. Y eso está muy piadoso, ¿verdad? Pero luego ellos se preocupan por tener a una mujer que sea enseñable. Porque si es una mujer enseñable, pues los puede escuchar a ellos también y ellos pueden dar instrucción. Sí, pero ¿qué debe tener él? Él está preocupado por lo que ella debe tener, pero ¿qué debe tener él? Él también debe ser un hombre que ame al Señor. Él debe ser un hombre que tenga un buen trato con las mujeres de su casa, empezando por su mamá, por sus hermanas, sus tías. De la misma manera que trata a su mamá y a sus hermanas, muy seguramente te tratará a ti. Pero aparte de eso, debe ser un hombre ordenado económicamente, financieramente. Imagínese en usted, cumple las dos primeras, ama al Señor, cuida de las mujeres de su casa, pero no tiene ni un peso para casarse. Absolutamente nada ahorrado, ningún presupuesto. Pero se quiere casar. Y se quiere casar pronto. Qué irresponsabilidad, ¿verdad? Pastor, estoy esperando una señal del cielo para saber si me puedo casar. ¿Has ahorrado para eso? No, pastor, no hay señal. No hay señal. Si entendiéramos el principio de provisión, entonces las esposas entenderían que es un beneficio. Y cada vez que el esposo la santifica, cada vez que el esposo la cuida y cada vez que el esposo le provee, querida hermana, es el amor de Cristo. Es el amor de Cristo manifestado a tu vida. Es el amor de Cristo. ¿Cuántas hermanas dicen, pastor, la verdad estamos en una situación muy difícil, pero el Señor nos ha sostenido y ha ayudado a mi esposo en su trabajo mientras yo me quedo en casa y no nos ha faltado nada? Querida hermana, has visto el amor de Cristo. El amor de Cristo hacia tu propia vida, cuando el Señor ayuda a tu esposo para dar la provisión. Y número 5, el ejemplo de la iglesia. Es otra razón. La iglesia está unida a Cristo por el Espíritu. El Espíritu Santo de Dios que está en la iglesia también está en ti, querida hermana. También está en ti. Es el mismo Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo que ayuda a una iglesia débil, a una iglesia que pasa por múltiples aflicciones, pero logra estar unida a Cristo. Ese mismo Espíritu mora en tu corazón. Y a pesar de las diferentes aflicciones, querida hermana, que tú puedas vivir, el Espíritu Santo está ahí para ayudarte. Él es tu consolador. Es tu fiel amigo. Él es tu ayudador. Y en los tiempos en los cuales te sientes sola y abatida, donde tu esposo no te escucha, nadie te escucha, bueno, tienes al Señor. Levanta tu voz, levanta tu oración y ora al Señor. El Señor sí te escucha. El Señor sí te escucha. Así que estos son los beneficios o las razones para la sumisión de la mujer. La autoridad del esposo, el esposo como cabeza, la conformidad que hay ahí en esa unión maravillosa, ser santificada, ser cuidada y experimentar la provisión de Dios por medio de tu esposo y el Espíritu Santo que está en la iglesia, que está en tu propio corazón. Ahora, este mensaje es muy importante para nosotros porque fue el cristianismo el que dignifica a la mujer. Porque la palabra del Señor dignifica a la mujer. Ustedes, queridas hermanas, ¿han leído sobre la historia de la Grecia clásica o del mundo grecorromano, de lo que pasaba con las mujeres? Los troyanos no les interesaba si nacía una mujer. Ellos ya les habían dicho a sus esposas, miren a ver qué es. Si es un hombre, conservarlo. Ellos están pensando en guerra. Si es una mujer, deshazte de ella. Y era un pensamiento muy normal en aquella época, muy troyano. Necesitamos hombres que se sumen a la causa militar de nuestro territorio y la mujer no sirve para eso. El mismo Aristóteles, el filósofo griego, pensaba que la mujer era un hombre mal hecho.
Y ese pensamiento lo recoge Tomás de Aquino en la teología medieval. Lo recoge Tomás de Aquino. La mujer es un hombre mutilado. Hilarión, en cierta oportunidad, que estaba lejos de casa, le escribió una carta a su esposa diciéndole que le extrañaba mucho, que la amaba mucho y que no veía la hora de volverla a ver, pero ella estaba embarazada. Y le dijo las mismas palabras que repetían los troyanos, pero así de manera muy amorosa. Imagínense ustedes esa carta: te extraño mucho, estoy haciendo todo lo que puedo para suplir todas tus necesidades, espero verte pronto. Y por cierto, cuando nazca el hijo que estamos esperando, verifica si es hombre, lo dejas, si es mujer, deshazte de ella. Te extraño, mi amor. Era la manera de hablar. Ese era el lenguaje. Así que me asombra cuando escucho que el cristianismo es machista. Realmente pues, es otro tipo de cristianismo entonces. Porque lo que nosotros vemos en Pablo cuando escribe Efesios capítulo 5 y en el mismo Jesús es un ejemplo de todo, absolutamente todo lo contrario. El mismo Cristo escuchaba a las mujeres, fue tocado por una de ellas, la otra derramó su perfume en sus pies, cuando las mujeres y los niños eran las personas más rechazadas de la sociedad judía. Y Cristo nos da ejemplo de cómo las recibía y las escuchaba. Y el cristianismo verdadero es la única religión en el mundo que le pide al hombre que dé su vida por la mujer. La única en el mundo. ¿Sabía usted eso? Estudia el brahmanismo de la India, el hinduismo. Brahmanismo, sacerdotes, castas sacerdotales. Son 3 castas sacerdotales. Y la casta más alta de los sacerdotes, donde solamente llegan hombres, no llegan mujeres. Ahora piensa en la religión islámica, donde se puede practicar la poligamia, donde las mujeres van 4 pasos atrás de los hombres y si hay una guerra o un momento difícil las utilizan como escudos humanos para preservar sus propias vidas. O cómo fue la historia de Osama Bin Laden cuando entró el ejército americano en el cuarto donde él estaba con muchas mujeres en la cama. Y cuando entraron los soldados norteamericanos a disparar, las usó a todas como escudos humanos. ¿Ha leído sobre el zoroastrismo o mazdeísmo? Evidentemente la verdadera espiritualidad o la iluminación solamente era para los hombres en una condición máxima o superior. Las mujeres no tenían esa capacidad o ese derecho. Pero el verdadero cristianismo es la única religión en el mundo donde dice es que el hombre debe dar su vida por la mujer. El resto de religiones es la mujer dando la vida por el hombre. Es la mujer entregando su vida por el hombre. Pero es en el cristianismo donde nosotros vemos todo, absolutamente todo lo contrario. Entonces, ¿cuál es la valía de la mujer a la luz de las Escrituras? Si es el hombre el que debe dar la vida por ellas, ¿cuál es la valía de esa mujer? ¿Quién dignifica a la mujer? Cristo dignifica a la mujer. La Reforma Protestante, cuando regresa a las Escrituras, dignifica a la mujer. Y el impacto de la Reforma en toda la cultura occidental es esa, dignifica a la mujer. Lo paradójico es que hoy se está utilizando el nombre de cristiano para demostrar todo lo contrario, cuando no es así. En el verdadero cristianismo hay dignidad para la mujer. Querida hermana, siéntase bendecida y privilegiada que usted está en Cristo Jesús, que usted está en Cristo Jesús. Cristo mismo la dignifica. Jonathan Edwards le escribe una carta a una mujer recién convertida. No abandones la búsqueda, el esfuerzo y la oración por las mismas cosas por las que exhortamos a las personas inconversas a que se esfuercen. Algo de lo que ya has recibido en cierta medida en la conversión.
Ora para que tus ojos puedan ser abiertos, para recibir visión, para que puedas conocerte a ti misma y presentarte ante el estrado de Dios, para que puedas ver la gloria de Dios y de Cristo, ser resucitada de los muertos y que el amor de Cristo se derrame en tu corazón. Quienes poseen un mayor grado de estas cosas tienen necesidad de seguir orando por ellas. Y es que permanece tanta ceguera y dureza, orgullo y muerte, que siendo necesario que esa obra de Dios se efectúe sobre ellos para iluminarlos y avivarlos más. Cuando escuches un sermón, aplícatelo a ti misma. Que la principal intención de tu mente sea considerar ¿en qué sentido se aplica esto a mí? ¿Y qué aplicación debería yo hacer de esto para el beneficio de mi propia alma? Cuando abordes el deber de la oración, te acerques a la Santa Cena o asistas a cualquier otro deber de adoración divina, ve a Cristo, como lo hizo María Magdalena. Ve y échate a sus pies y bésalos y derrama sobre él el dulce y perfumado ungüento de amor divino que emana de un corazón puro y quebrantado, como ella vertió aquel precioso perfume de su caja rota y pura de alabastro. Cuando el ejercicio de la gracia es bajo y prevalece la corrupción, de modo que el temor predomina, no desees que éste sea echado fuera por ningún otro medio que no sea el del amor vivificador y prevalente en el corazón. De este modo, el temor será eficazmente obligado a desaparecer, como la oscuridad de una habitación se disipa cuando se deja entrar en ella los agradables rayos del sol. En tu camino, anda con Dios y sigue a Cristo como un niño pequeño, pobre y desvalido. Toma la mano de Cristo y mantén tus ojos en las marcas de las heridas de sus manos y su costado, de donde salió la sangre que te limpia del pecado, escondiendo tu desnudez bajo el vuelo de la túnica blanca y resplandeciente de su justicia. Jonathan Edwards. Queridas hermanas, guardemos este consejo en el corazón y que el Señor las ayude y les bendiga. Demos gracias. Padre nuestro, te quiero dar gracias por este tiempo y de manera especial oro por las hermanas de la iglesia. Cuán servidoras son, cuán constantes son, cuán fieles son en tu obra, siempre dispuestas. Aun cuando los pastores tenemos necesidades en la congregación, ellas siempre diligentes, siempre atentas, identificando cada una de las necesidades. Gracias por sus vidas. Gracias por las vidas de las hermanas de la iglesia. Aún aquí en esta conferencia hemos visto cómo las hermanas se mueven de un lugar a otro. Cómo las hermanas están pendientes de ofrecer un vaso con agua o de café. Siempre atentas. Gracias por ellas, Señor. A veces pareciera un tanto invisible lo que ellas hacen, pero no es así. No es así. Es de vital importancia su servicio en la congregación. Y tú, Señor, has visto esa obra. A su tiempo, tú recompensarás esa preciosa labor de nuestras hermanas de la iglesia. Ayuda a las esposas, aquellas que tienen esposos cristianos, pero que ellos no viven una espiritualidad bíblica, darles esa paciencia que necesitan y adórnalas con todos estos principios que hemos visto. Dale constancia en la oración, y aquellas que tienen esposos que no son creyentes, no permita, Señor, que desmayen. Por el contrario, fortalece su fe y aviva su alma en una búsqueda intensa por tu presencia. Su labor en el hogar es clave para el buen desarrollo de nuestras familias. Señor, bendice a las madres aquí presentes, bendice a las esposas y aún las mujeres solteras que quieren casarse.
Dales buenos esposos, Señor. Presérvales a ellas, hombres de fe que te amen y que tengan especial cuidado con las mujeres de su casa y de la iglesia. Hombres que amen tu palabra y que se tomen muy en serio ese compromiso a la hora de proponer matrimonio. Guárdales el corazón a todas estas mujeres, Señor. Preserva su corazón y guárdalas de todo pecado y de toda tentación. Que todo esto sea para la gloria de tu nombre y para el avance de tu reino. En el nombre de Jesús. Amén y amén.